Cuando estamos hablando del contexto y situación humanitario que ahora se está enfrentando tanto en las Islas Griegas como en las Islas Canarias. Porque todo este contexto es una situación creada por decisiones políticas. Creado por decisiones políticas de externalización, como mencionó Blanca, la falta de rutas legales y seguros para que la gente se pueda ir donde quieren ir. Ya llevamos 5 años que que las islas griegas al lado de la costa de Turquía están islas que se han convertido como cárceles a las personas migrantes que han llegado acá. Y lo vemos que se va empeorando la situación no sino humanitario, sino en términos de legislación y el apoyo más y más explícito por parte de la Unión Europea y la Comisión Europea a esas políticas. La razón por qué creo también es importante mantener contacto acá y crear más vínculos entre nuestros proyectos acá en Canarias es porque se ve que la Unión Europea tiene la intención explícita por medio del Pacto Migratorio de la Unión Europea que se publicó en el otoño de replicar lo que ya se han probado en las Islas Griegas y precisamente en Lesbos. Lesbos sigue siendo como un piloto a esas políticas antimigrantes de la Unión Europea. Ahora mismo están en proceso de construir un nuevo centro de detención en Lesbos con la cooperación y financiamiento de la Comisión Europea, que lo van a hacer como la primera centro de detención de migrantes, que también está dirigido y con la involucración integral de la Comisión Europea. Las violaciones que estamos siendo testigos, especialmente en el año pasado en Grecia, que ahora se va reproduciendo en otros sitios también en las fronteras europeas, que han sido el foco de nuestro trabajo en el año pasado encima de la representación legal que seguimos haciendo también. Uno son los retornos en caliente, como mencionó Marga. El Centro Legal ha sido al frente de documentar, de estar en contactos con los sobrevivientes de los retornos en caliente, de hacer incidencia a nivel europeo, llevar casos al Corte Europeo de Derechos Humanos en representación de los sobrevivientes de los retornos en caliente, que hasta el momento, para que sepan, el Estado griego lo ha negado completamente. Otra cosa que estamos trabajando mucho en el centro legal es en contra de la criminalización de los migrantes. Encima del procedimiento injusto de asilo que se enfrenta a las personas que llegan acá, también hay un esfuerzo para criminalizar el hecho de migrar. Gente en Grecia han sido arrestados, condenados por entrar al territorio griego sin permiso, que es algo completamente en contra del convenio de refugiados. Este año con la pandemia hemos visto eso en todo el mundo, pero el gobierno obviamente utilizó la pandemia para implementar la política que ya tenía desde antes en términos de restringir el movimiento de la gente, pero también el movimiento de la gente que estaba monitoreando esas violaciones de derechos humanos.